Ok. Bueno, ya vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar ese tiempo, pues, como siempre, dándole la gloria a Dios, dándole alabanza. Sabemos que la alabanza es la manera en la que Dios se muestra en nuestras vidas, o es una forma en la que nosotros podemos tener un contacto con Dios. Podemos acercarnos a Él mediante la alabanza. Decía el salmista David: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La alabanza son esas puertas que nos abren el camino a su presencia. Son esas puertas que nos abren esa entrada a su presencia. Entonces, aquí es en donde radica la importancia de que nosotros alabemos a Dios siempre, antes de cada servicio, antes de que nosotros hagamos cualquier cosa, incluso en nuestros altares de adoración que hacemos en nuestros hogares. La alabanza es indispensable. Entonces vamos a empezar con esto, dándole alabanza a Dios, haciendo una oración a Dios. Les invito a que ustedes se pongan de pie y que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia. Dios, yo te pido que tú, Dios, estés, Dios, tu presencia, tu Espíritu Santo en este lugar, que tú estés trayendo revelación a nuestras vidas, Señor, de quién eres tú, de tu gloriosa cruz, Dios, de tu salvación hacia nuestras vidas, de aquello que tú hiciste en nosotros, ese cambio radical que tú haces en nuestras vidas cuando te conocemos, cuando llegamos a tu presencia, Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú, Dios, te muevas en nuestras vidas, Señor. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo yo. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en adoración. Desciende sobre mí, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré sobre toda mi generación, cada este deseo y pasión de traerte honor. Desciende sobre mí, desciende hoy aquí. Manda lluvia
desciende sobre mí, desciende hoy aquí, desciende sobre mí, desciende hoy aquí, manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Pasión, Señor. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanta, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Dios de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma cantará, Dios eterno, tu luz por siempre brilla, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma desde nuestro interior, nuestra ancla, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Gracias. Amén.
Muy bien. Ya se pueden sentar. Vamos a continuar con la palabra. El día de hoy vamos a meternos en lo más profundo de los acontecimientos o hechos históricos por los que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Estos acontecimientos son acontecimientos que marcaron la historia de Israel para siempre. Es decir, si esto que pasó no hubiera sucedido, entonces todo hubiera sido diferente. Pero vemos que Dios tiene siempre planes especiales que quizás nosotros no entendemos. De lo que vamos a hablar es del pueblo de Israel. Sabemos que durante 70 años el pueblo de Israel fue cautivo de Babilonia a causa del gran pecado que había cometido ese pueblo. Y quizás ese pueblo era el pueblo elegido por Dios, era el pueblo de Dios. Pero su pecado era tan grande que Dios lo entregó, ¿no? Y quizás los israelitas en ese momento, en ese tiempo, quizás ellos pensaban como nosotros, que tanto nos decían que éramos el pueblo de Dios, nos enseñaron siempre nuestros padres, nuestros abuelos, siempre nos enseñaron que Dios estaba con nosotros, que éramos pueblo de Dios. Pero en esos momentos nos encontramos cautivos en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y bueno, vamos a avanzar un poco más la historia, vamos a contar esto para que podamos entender a más detalle, con más profundidad, el tema que traemos para hoy. Sucede que durante años Nabucodonosor, como ya les digo, el rey de Babilonia, se llevó cautivos a muchos del pueblo de Israel, de todas las tribus. Y él reinó durante 45 años. Su hijo Evil-Merodach reinó 23 y su nieto Belsasar reinó 3 años. Y esto hace la suma de los 70 años, que es parte de una profecía de que el pueblo iba a estar cautivo. Sucede que en el tercer año de Belsasar, Darío el Medo conquistó la ciudad de Babilonia y Ciro, el rey de Persia, viene a ser rey. Y todo esto, como les digo, es parte del cumplimiento, es el cumplimiento de una profecía. Y bueno, llegando a esto, hacia esa parte en la que Ciro es el rey de Persia, sucede que Dios usa la vida de Ciro, de este rey, para reconstruir el templo. Esto lo vemos en el libro de Esdras, que está aquí el pasaje que nosotros vamos a estar analizando. Leyendo el libro de Esdras, en los primeros capítulos encontramos que Ciro ordena la reconstrucción del templo, porque recordemos que Nabucodonosor lo destruyó por completo. Entonces lo van a reconstruir, pero para esto, como les digo, Ciro es usado por Dios, y Dios pone en el corazón de este rey que dar todo el oro que se necesitara para la reconstrucción de la casa de Dios, del templo, y también devuelve todos los utensilios que se habían robado durante el reinado del rey Nabucodonosor. Se robaron de oro, templo, y este rey todo de nuevo, y no conforme con eso, provee de todo lo necesario. Le dice a las personas: ¿saben qué? Si ustedes necesitan algo, pídanmelo. Es más, todo va a correr por mi cuenta, le dice el rey. Todo va a correr por cuenta del reino, ustedes no van a gastar nada, solamente lo que necesitan, díganme. ¿Lo necesitan más oro? Díganme y yo se los voy a dar. Todo corre por la casa real. Entonces, muy animados, los del pueblo de Israel, lo que hacen es empiezan la reconstrucción del templo, pero el día que ponen la primera piedra, digámoslo así, para reconstruir el templo,
vienen los enemigos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se enteran de que estaban reconstruyendo el templo, y se enteraron porque vieron la fiestota que armaron los israelitas cuando pusieron la primera piedra. Se emocionaron tanto que hicieron toda una fiesta, y se dan cuenta de esto, ¿no? Los enemigos de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, y van y le dicen pues, a los que estaban a cargo: ¿saben qué? Nosotros queremos participar también en la reconstrucción del templo, porque nosotros pues también hicimos eso y eso, ¿no? Y como eran los enemigos, pues le dicen: ¿sabes qué? No es necesario, gracias, ya el rey ya nos dio autoridad, el rey ya nos proveyó de todo lo que necesitáramos, no nos hace falta nada, pero gracias. Y estas personas se enojan tanto que son como esa piedrita en el zapato, empiezan a ponerle trabas al pueblo, y la manera en la que estas personas logran su cometido al frenar la obra es mandándole una carta al rey Artajerjes, que le mandan esa carta y le empiezan a decir: ¿sabes qué, rey? Mira, no te conviene que empiecen a reconstruir el templo, porque van a hacer esto y van a hacer esto y el otro y el otro y el otro. Y ¿sabes qué? No te conviene porque acuérdate, es más, mira, le dicen: busca que en los rollos y vas a encontrar que como este pueblo pues fue una nación grande. Es más, te van a derrocar a ti si ellos quieren, no te conviene. Y ese rey pues le hace caso a estas personas, a estas voces, y pues escribe una carta y les dice: escuché, me leyeron su carta, los escuché, y les responde esto: bueno, entonces frenen la obra, ya no se va a reconstruir. Y eso es lo que hacen. Se frena la obra durante muchos años, hasta que es en el segundo año del rey Darío, como rey de Persia, se levanta Ageo y Zacarías, ellos eran unos profetas, y empiezan a animar a todo el pueblo a la reconstrucción del templo. Hasta ese momento ellos no tenían ningún permiso de ningún rey, pero estos profetas se levantan, estaban respaldados por la mano de Dios, y se levantan y empiezan a animar a la gente, y empiezan la reconstrucción del templo. Y otra vez empiezan la edificación, empiezan a poner todo lo que tenían que poner. Y esto llega a oídos del rey, era del rey Artajerjes, del rey Darío. Y el rey Darío otra vez hace lo mismo, se emociona tanto el rey Darío y les provee, les dice: ¿saben qué? Si necesitan oro, díganme, yo les voy a dar. Si necesitan lo que necesiten, yo se los voy a dar. Todo corre por la cuenta real, ustedes no van a gastar nada, así que tienen todo mi apoyo. Y en esta segunda ocasión, pues resulta que reconstruyen el templo, y después de esto, pues vienen los que habían sido cautivos en Babilonia, ya habían regresado cada quien a su tribu. Entonces, aquí es en donde empieza antes de comenzar nuestra historia, Esdras era un sacerdote. Esdras le tenía mucho afecto al rey Artajerjes. Era como su consejero o algo así, ¿no? Entonces, Esdras tenía mucho apoyo del rey. Y llega Esdras ese día desde Babilonia hasta Jerusalén, y llega a Jerusalén, que es donde estaba el templo, y él fue enviado para estar al frente de la obra del Señor, o al frente de la casa de Dios. Este hombre, este sacerdote, conocía a la perfección las escrituras, o en ese tiempo era la ley de Moisés, la conocía muy bien, y junto con él llegaron levitas, cantores y más, ¿no? Servidores de la casa de Dios. Llegaron para servir en la casa. Entonces,
Aquí es en donde va a comenzar nuestra historia y quiero que me acompañen ustedes a Esdras capítulo 9. ¿Hay alguien que tenga la Nueva Versión Internacional? Esdras capítulo 9. ¿Alguien tiene la Nueva Versión Internacional? ¿Sí? Ok, eres el elegido, Brandon. Sí, el L. Sí, fuerte. Después de todo esto, se acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la maldad de los pueblos vecinos. Los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando nos advertiste: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas y sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. 13. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, nos has dado el castigo que merecemos y lo que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos construyendo matrimonio con las mujeres de esos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente y que nadie escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Bien. Bueno, todos fueron siguiendo la historia, ¿sí? ¿Le entendieron todos lo que leyeron? ¿Sí? Ok. Bueno, en primer lugar, observamos que nos encontramos frente a un pueblo
que ha pecado contra Dios, a pesar de que Dios les dijo, no se casen con las mujeres que no son israelitas, las mujeres que no son de mi pueblo, no deben casarse con ellas. Y a pesar de que Dios les da esas instrucciones, el pueblo hace lo que quiere. Y dice aquí entre los primeros versículos que se leen, dice que los principales en cometer ese pecado son los gobernadores, es decir, los líderes, los levitas, dice aquí, los sacerdotes, son los primeros en cometer ese pecado, en desobedecer lo que Dios había dicho que no se hiciera. Entonces, cuando esto llega a oídos de Esdras, que era un hombre celoso de la ley, un hombre que la conocía bien, ese sacerdote lo primero que hace en el versículo 3 lo leemos: cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. En primer lugar observamos cuántas veces Dios a nosotros nos dice no hagas esto, nos dice no te conviene que hagas eso, y nos empieza a explicar por qué. Les dice como le explicó al pueblo de Israel, no es mi pueblo, si lo haces ellos te van a hacer que tú peques, en lugar de que tú los traigas a mí, ellos te van a llevar hacia ellos, van a hacer que adores a sus dioses. Dios les explicó todo esto al pueblo de Israel. Y así Dios a nosotros nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Estamos constantemente metidos en la iglesia, escuchando semana a semana nuevas predicaciones, y en cada predicación Dios nos habla de una manera diferente. Dios nos habla y nos dice, nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Diariamente igual tenemos en nuestras casas esos tiempos en los que nosotros estamos leyendo la Biblia, o a veces tomamos un tiempo y tomamos un libro que nos interesó por ahí y lo empezamos a leer, y a través de libros, a través de la Biblia, Dios nos habla. De muchas maneras Dios nos habla. Estamos constantemente en esa comunión con Dios, y aún así nosotros decidimos simplemente desobedecer. Conocemos lo que Dios quiere y demanda de nosotros sus hijos, pero cuando estamos frente a la tentación simplemente no somos capaces de frenarnos y terminamos cediendo al pecado. No hay dominio propio, y ese es el problema de todo esto. La semana pasada, el día domingo precisamente, no sé si ustedes vieron la predicación por medio de internet, pero yo prediqué yo, y de lo que estaba hablando, una de las cosas comentaba acerca del dominio propio. A veces el dominio propio es una raíz que sale de nuestro corazón. El dominio propio es algo que tiene que estar en nuestro corazón, pero a veces no lo tenemos. Y es importante que nosotros tengamos este dominio propio, y vemos que ese pueblo se había ya acostumbrado a las costumbres que habían en Babilonia. Ese pueblo, recordemos que venía del cautiverio, ya había sido liberado, pero quizás venía arrastrando todavía algunas cosas de ese lugar, de esa ciudad. Entonces, quizás se estaba olvidando de ese compromiso que ya tenían con Dios. Quizás en esa misma situación, quizás nosotros, ustedes, nos estamos olvidando de cuál es nuestra misión aquí en la tierra, de cuál es el compromiso que nosotros tenemos al llevar el nombre de hijos de Dios. El llevar este nombre no es cualquier cosa. El llevar este nombre de hijos de Dios es una responsabilidad, es un compromiso que nosotros tenemos que cumplir. Hay normas que nosotros tenemos que cumplir simplemente por obediencia, y a veces nosotros estamos
o comenzamos a ver normal quizás ciertas cosas, como que, bueno, conozco personas de que pues fuman y yo ya lo veo normal, o conozco personas que que se juntan con sus amigos a beber, a alcoholizarse y yo ya lo veo normal. Quizás algunos pues ven algunas otras cosas y empiezan también ellos a verlo normal, o quizás hay personas que hasta caen dentro de estos mismos pecados, son arrastrados, y el pecado es algo fácil de cometerse. El pecado es fácil llegar a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo, pero también es una trampa, es una cortina de humo. Todos conocen la historia de la guerra de Troya, ¿no? De que el pecado es así, es como ese caballo de Troya en el que se muestra bonito, se muestra inocente y no pasa nada, pero cuando se le abren las puertas, se permite que ese caballo entre a la ciudad, hay muerte. Así es el pecado. El pecado siempre va a cobrar factura o de esas decisiones que nosotros tomamos. Las decisiones son importantes. Ahora, el pueblo había pecado y Esdras, al escuchar esto, ¿qué es lo que hace? Rasga sus vestidos, se corta el cabello y la barba y se sienta a llorar. Y el siguiente versículo dice que todos los líderes que estaban al servicio de Dios se juntan alrededor de Esdras y están ahí. Después de eso pasa un tiempo, esos hombres líderes que se juntan alrededor de Esdras no dicen nada, simplemente están ahí. Y llega un momento en el que Esdras pues empieza a orar, se levanta y empieza a orar y empieza a hacer toda la oración que ustedes ya leyeron, acaban de leer, y empiezan a decir cuál es el pecado. Esdras empieza a declarar cuál es el pecado, pero también empieza a declarar las misericordias que Dios ha tenido con ellos, aún a pesar de ese pecado. Les dice que aunque no lo merecíamos, eso es lo que dice Esdras, aunque no lo merecemos, tú sigues con nosotros. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Nosotros, como jóvenes, a veces cometemos tantos errores. Les compartí en la semana, hace unos 2 días, un video acerca del pecado. ¿Cuántos lo vieron? ¿Nadie lo vio? ¿Nadie ve lo que les mando? Bueno, en ese video está hablando una persona y está diciendo, esa persona es como del ministerio de jóvenes o algo así. Ha servido en muchos ministerios en realidad, pero lo que dice es que, basándose en la Biblia, el pecado es una ley. Y lo que dice, así como la ley de la gravedad, pues nosotros no podemos cambiarla, y pone ese ejemplo, ¿no? De que toma esto y dice, yo ya vencí esta ley, la ley de la gravedad ya la vencí, porque no pasa nada, no se va ni para arriba ni para abajo, ya la vencí. Pero ¿qué va a pasar si yo la suelto? O van a pasar, puedo estar así unas horas, puedo estar así un día quizá, puedo estar, pero conforme pasa el tiempo, yo me voy a ir cansando, mi mano se va a ir cansando y la voy a ir bajando hasta que ya no voy a aguantar más. Y entonces, en realidad, no estoy venciendo nada, porque la gravedad es una ley. La gravedad va a pasar porque va a pasar y nadie lo puede evitar. Entonces, el pecado es una ley, pero nosotros, dice la Biblia, nos habla acerca también de la santidad, de que, ok, existe el pecado va a suceder, pero hay una diferencia entre los que amamos a Dios, los que estamos con Dios, y los que simplemente ya empiezan a pecar constantemente porque ya les gustó. Entonces, bueno, eso ya será otro tema, pero hablando sobre el pecado, nosotros como jóvenes cometemos equivocaciones.
cometemos errores. Y hay veces en las que nosotros decimos, chin, ya la regué, ya no puedo salir de aquí. Y ahora me encuentro como con ataduras, ahora me encuentro como en ese agujero y no sé cómo salir. Por más que le pido perdón a Dios, ahí sigo, no puedo salir. Quizás le pido perdón ahorita, pero al ratito o al día siguiente, dentro de 2 días, me voy a volver a equivocar y voy a cometer exactamente el mismo error. Y nos encontramos quizás en esa situación. Tal vez a ustedes les ha pasado. Y decimos, es que hasta ya me da vergüenza ir a Dios y decirle, Señor, perdóname porque le he dicho tantas veces que me perdone y no puedo salir de ese pecado. Quizás les ha pasado a ustedes. Pero yo quiero decirles que si ustedes están escuchando este mensaje es porque hay una salida, es porque las cosas no se van a quedar así, es porque yo sé que ustedes pueden salir, aunque en ese momento las cosas se tornan de negro, de que las esperanzas son mínimas, pero en realidad con Dios todo es posible. Y veamos lo que sucede, lo que pasa en el versículo 15 de esto que acaba de leer Brandon. Dice, Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Esa es la gracia de Dios. Eso es un amor inmerecido hacia nuestras vidas. Nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, sí. Pero si tú abres tu corazón, eres sincero con Dios y le dices, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no sé cómo salir de ese pecado, Señor. Empiezas a orar. Vemos aquí en esa parte 2 cosas. Primeramente, un pueblo pecador. Y número 2, un pueblo o más bien una persona que se levanta a interceder. Si tú te levantas y empiezas a decir, Señor, perdóname y no sé cómo salir de aquí, Señor, me da pena venir ante ti porque yo sé que no lo merezco. Señor, yo sé cuántas veces te he dicho siempre lo mismo y siempre vuelvo a fallar. Señor, yo necesito tu ayuda. Ya no quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Enséñame. Son oraciones que tú tienes que hacer. Oración como la que hizo Esdras. Señor, yo no soy... yo sé que no lo merezco, pero dice aquí culpables somos, pero aún así estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Son ejemplos de oraciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar tenemos esto. Le puse aquí yo un pueblo pecador, un pueblo intercesor, que es el punto que acabamos de leer. En segundo lugar, vemos que las cosas no se quedan así. Ok, el pueblo ya cometió un pecado, el pueblo ya se equivocó, pero, ya oró Esdras también. Pero ¿qué sigue? Número 2, viene la confesión, el arrepentimiento y el pacto. Quisiera que me acompañaran a Esdras 10, bueno, ya lo tienen ahí mismo. Pero para esto, quisiera que que me ayudaran a leer. ¿No tienes Biblia? ¿Quién más no tiene Biblia? Ok, entonces nada más se van saltando. Van a ir leyendo de 2 versículos cada quien. Es 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 y el 17 José. ¿Ok? ¿Quieren empezar? El 1 y el 2.
Sí, continúen. 3 y 4. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Onán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos de los cautivos, de los cautiverios se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al cuerpo de los príncipes y de los ancianos predicen toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los cautiverios. Por lo tanto, los 3 días en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Respondió la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Y toda la asamblea contestó en alta voz: haremos todo lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvias, y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo, y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas, junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tipá, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Así lo hicieron los que habían vuelto del cautiverio. Entonces eligieron al sacerdote Esdras y a ciertos jefes de las familias patriarcas, y todos los que habían sido nombrados se presentaron el primer día del mes 10 para dilucidar este asunto. El juicio se prolongó hasta el primer día del mes 1, y comparecieron todos los que habían tomado
por esposos a mujeres extranjeras. Ok. ¿Todos fueron siguiendo la historia o alguien se perdió en algo? ¿Todos entendieron lo que pasó? Ok. Bueno, en segundo lugar observamos que mientras ese sacerdote Esdras estaba pues orando, se acerca a él, esta persona Secanías era su nombre, y le propone una solución a Esdras. Bueno, primero reconocen su pecado y ¿qué es lo que hacen, no? Secanías lo primero que hace es le dice, ¿sabes qué? Reconocemos que pecamos contra Dios, reconocemos que le fallamos, que le desobedecimos, que Dios nos dijo que no hiciéramos esto, no hiciéramos esto otro, y aún así nosotros lo hicimos, lo reconocemos. Punto número 2.1, digámoslo así, que reconoce el pecado de ese pueblo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer también nuestro pecado, que en esa oración nosotros le digamos, Señor, yo reconozco que necesito ayuda, reconozco que lo que estoy haciendo no está bien, pero también no puedo salir de aquí, necesito de tu ayuda. Eso es lo que hace este pueblo, reconoce su pecado y número 2, propone una solución. ¿Y cuál es esa solución que ese hombre Secanías, hablando por todo el pueblo, le propone a él? Le dice, ¿sabes qué? Yo te propongo esto, nosotros vamos a hacer que nuestras mujeres y que los niños que son nacidos de estas mujeres extranjeras, que sean expulsados, que los vamos a sacar de ese lugar, los vamos a expulsar, los vamos a dejar. Y bueno, empiezan a discutirlo, ¿no? Finalmente ese hombre Esdras pues acepta y lo hace de esta manera, pero lo que quiero que observemos en esta parte de la historia es que nuestras acciones van a tener consecuencias. Tus acciones, tus decisiones, las decisiones que cada uno de ustedes tomen en la vida van a tener consecuencias. Estos hombres se habían casado con mujeres extranjeras, que Dios les dijo que no se casaran. Algunos ya habían tenido hasta hijos con ellas, ya tenían una familia estos hombres, y llega este momento en el que tienen ellos que dejarlo. Ahora, observemos aquí que Dios no les dijo, déjenlas. Dios no les dijo, abandonen a sus hijos. Dios no dijo eso, pero estos hombres fueron los que propusieron eso y dijeron, ¿sabes qué? Hagamos un pacto con Dios y vamos a hacer esto. ¿Quién propuso esto? El mismo pueblo. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que acepta que nosotros hagamos pactos con Él. Pero también la Biblia nos enseña de que nosotros no debemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Hay una parte que dice, si hago esto, hablar sí, sí, y su hablar no, no. Entonces, Dios es un Dios de pactos, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros le prometemos a Dios? Si nosotros no vamos a cumplir lo que nosotros le estamos prometiendo, entonces más vale que no lo hagamos. En ese caso, este pueblo cumplió. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer este pacto con Dios, vamos a sacar a nuestras mujeres, vamos a abandonar prácticamente abandonar a sus familias que no pertenecían al pueblo de Dios, y ya tenían sus familias hechas. Yo creo que para cualquier padre dejar a un hijo no iba a ser una cosa fácil. Para cualquier padre dejar a un hijo es algo pues difícil, porque es su hijo. Entonces esos hombres tenían que pagar las consecuencias de sus actos. Nuestras decisiones van a tener consecuencias. La Biblia, así como esa historia que acabamos de leer, está llena de relatos históricos. Alguien dijo por ahí que lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? En la primaria, ¿cuál es el motivo de la importancia de la historia? Nos enseñan una frase
que siempre nos enseñan o que no puede faltar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es así, es así. La Biblia está llena de relatos bíblicos, relatos que son reales, que pasaron y que nosotros tenemos que aprender de cada uno de ellos. Tenemos que aprender qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros no debemos hacer. En esa historia vemos, ya como resumen, nos encontramos con un pueblo pecador, nos encontramos con un pueblo, digamos, que cometió un error, se equivocó. ¿Y cuál es la reacción? Número 1, orar, pedir perdón, reconocer lo que Dios había hecho, reconocer las misericordias de Dios. Y número 2, hay una confesión del pecado. Vemos un arrepentimiento también en ese pueblo, porque todo el pueblo estuvo de acuerdo en esto. Vemos un arrepentimiento y vemos un pacto. Dios es un Dios de pacto. Ustedes pueden hacer pacto con Dios. No es malo, no está mal. Pero lo que sí es importante es que ustedes tengan cuidado. ¿Qué es lo que le prometen a Dios? ¿O cuáles son los pactos que ustedes hacen con Dios? Van a ver por ahí cosas, o nos vamos a equivocar. Vamos a llegar a pensar en algún momento que lo que hacemos no tiene solución, que ya todo está perdido. Pero en realidad no es así. En realidad hay una salida. Y en esa historia que acabamos de leer, vemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que orar. Lo dije la semana pasada también aquí cuando prediqué. Lágrimas no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en nuestra conducta. Es un cambio de dirección en nuestras vidas. Eso es arrepentimiento, no lágrimas. Y es importante que hagamos esto: oración, arrepentimiento. Y bueno, yo quiero que en este momento aprovechar e invitarlos a que el día de hoy ustedes no se vayan a sus casas como quizás llegaron a ese lugar con esa misma necesidad de tener esa relación con Dios, ese encuentro con Dios. Les invito a que se pongan de pie y que oremos. Tómense unos segundos para pensar en cuál es la condición de sus vidas en estos momentos, qué tanto están necesitando de Dios, porque es un hecho de que necesitamos a Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos a Dios. Pero examínate, piensen ustedes mismos, ¿qué tanto necesito a Dios? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? ¿Cuántas veces le he fallado a Dios en esta semana, en esta hora, en este día? ¿Cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Hay algún pecado que no sé cómo lidiar con él? Hagámonos todas esas preguntas. Y cuando lo hayas hecho, empieza a orar a Dios, empieza a decirle: Señor, yo sé que no merezco que tú me ames, no merezco que tú me prestes atención. Señor, yo merezco, a veces llegamos a merecer incluso la espalda, Señor, pero tú no eres así. Tú eres un Dios de misericordias, eres un Dios que nos perdonas, que perdona nuestros errores, Señor, que nos equivocamos, sí, que fallamos, sí, Señor, pero eres un Dios amoroso, un Dios que tiene misericordia de nosotros, Padre, aunque no merecemos, Señor, aunque nosotros somos culpables, estamos en tu presencia, Señor, y no lo merecemos, Dios. Y en el nombre de Jesús, Dios, yo te pido perdón, Dios, si tú has mirado pecado en nuestras vidas, en los que estamos aquí, Señor, en ese momento, si tú ves maldad en nuestros corazones, Dios, yo te pido perdón.
Te pido, Señor, que tú hagas, Señor, un cambio en nuestras vidas, que no permitas que nosotros nos quedemos así, Señor, como estamos, Señor, sino que tú hagas un cambio de mente, un cambio en nuestra actitud, un cambio, Señor, en todo nuestro ser, Señor, que regresemos a ser esos hijos tuyos como tú lo planeaste, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, hoy nos arrepentimos, Dios, y te pedimos que tú nos muestres, Dios, cómo salir de ciertos pecados que puede haber en nuestras vidas, Señor. De ciertos pecados de los cuales quizás a veces no sabemos cómo lidiar, Dios, que tú estés ayudándonos a salir. Jóvenes, cada uno de ustedes sabe cuáles son esas cosas o esas áreas de su vida con las que batallan, porque en la vida del joven yo sé que hay batallas. Yo soy como cada uno de ustedes. Yo sé que hay luchas constantes en nuestras vidas, pero todo va a depender de qué tanto ustedes estén buscando a Dios, de qué tanto ustedes se metan con Dios, de qué tanta oración haya en sus vidas, de qué tanta vida espiritual haya en sus vidas en cuanto a relación con Dios. Así que ustedes tienen que estar buscando constantemente a Dios. Ustedes tienen que estar constantemente leyendo la Biblia, orando, teniendo tiempos de oración, platicando con Dios, contándole todo lo que sienten, todo lo que vivieron durante su transcurso del día. Señor, mira, me aflige esto. Señor, mira, siento esto. Mira, me dolió que me hicieran esto. Señor, mira, cuéntenme todo lo que les sucede. Desahóguense con Dios. Eso es orar, eso es tener comunión con Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que tú estés mostrándote a nuestra vida, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te pido, Señor, en esta hora, perdón, Señor, si te hemos fallado a alguno de los que estamos aquí. Límpianos, Señor, y trae a nuestra mente, trae a nuestra memoria todos aquellos pecados, errores, equivocaciones que hemos cometido en tu contra que quizás no recordamos, Señor. Tráelos a nuestra memoria para arrepentirnos también, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pueden sentarse. No les dije, pero el tema o el título que tuvo este mensaje fue Reinicia, un nuevo comienzo. Ya voy casi a terminar con esto. Son 6:05, todavía tenemos 10 minutos. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, a veces con la computadora, estamos a veces en Word ahí haciendo un trabajo de la escuela y ¿qué es lo que sucede? La computadora se traba ahí y uno ya no puede ni moverle aquí, no puede ni darle la X para cerrar ni guardar, ya no puede hacer nada. La computadora se traba. ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente? O lo que todos sabemos hacer, reiniciar. La reiniciamos y así se soluciona el problema. Algunas veces es algo más complicado y pues hay que revisarse, ¿no? Pero a veces nosotros así somos. Necesitamos reiniciar nuestra vida. Necesitamos tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Todos esos equivocaciones, esos pecados, dice la Biblia, que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, el Señor jamás se vuelve a acordar de esos pecados. Cuando ustedes le piden perdón a Dios, hagan de cuenta que nunca pasó. Para Dios nunca pasó, jamás lo vuelve a recordar. Y desde ese momento empieza un nuevo comienzo en nuestras vidas. Hay un reinicio en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual este tema de hoy tuvo este título: Reinicia un nuevo comienzo. ¿Ok? Entonces,